idea es poder iniciar las charlas de urología como un mecanismo para aprovechar un poco más el tiempo en estos tiempos de pandemia. Vamos a revisar entonces hiperplasia prostática benigna. Hay que recordar que la próstata cumple una función en el hombre, que es garantizar la capacidad reproductiva. ¿Por qué la garantiza? Porque es la responsable de la producción del 60% del líquido seminal. Y ese líquido es el que va a facilitar unas condiciones adecuadas para que los espermatozoides cumplan su objetivo. Ese líquido seminal va a tener inmunoperoxidasas que los protegen, lisozima que protege a ese espermatozoide de cualquier noxabataque, reguladores de pH. Es rico en fructosa, ¿sí? Porque es lo que utilizan los espermatozoides para nutrirse durante el proceso de fertilidad. Entonces, la próstata garantiza entregar un líquido que haga viable el recorrido y garantice la funcionalidad de esos espermatozoides. Está compuesta en un 70% por componente glandular, ¿sí? Por glándulas que producen ese líquido seminal, y un 30% por estroma fibromuscular. Cuando hablamos de estroma fibromuscular estamos hablando de músculo liso, que es importante cuando vean más adelante en la parte de tratamientos, ahí donde vamos a impactar con el uso de los tratamientos alfa-bloqueadores. Entonces, anatómicamente podríamos decir que la próstata se divide así. Si hacemos un corte en la imagen superior derecha, ustedes van a ver un corte coronal. Vamos a tener que va a quedar dividida la próstata en un lóbulo derecho, en un lóbulo izquierdo, siendo atravesada por la uretra. Y la uretra atraviesa la próstata, y esta es una de las explicaciones de por qué va a generar síntomas. En el corte sagital, pues vamos a tener un lóbulo anterior, un lóbulo medio y un lóbulo posterior, que es la imagen inferior de su inferior derecha. Esa próstata va a ser atravesada por un conducto, que es el conducto eyaculador. Ese conducto eyaculador es el elemento de drenaje de la vesícula seminal. Ustedes recordarán que los espermatozoides se producen en los testículos, migran a través del deferente y llegan a la vesícula seminal, donde son almacenados y cumplen su maduración. Y al momento de eyacular se contrae esa vesícula seminal junto con la próstata y salen a través del conducto eyaculador al conectarse con la uretra. Pero esta clasificación, que es la clasificación de Lowsley, que es anatómica, no tiene mucha importancia porque no tiene una representatividad clínica. La que utilizamos usualmente es la clasificación de McNeil, en la cual la próstata la dividimos en 5 zonas. Vamos a tener en la parte superior la zona transicional, que es la zona importante porque es ahí donde se origina la hiperplasia prostática benigna o el crecimiento prostático benigno. Si ustedes se fijan, es la zona que está alrededor de la uretra, abraza la uretra, ¿sí? Y es la que genera la enfermedad de la que estamos hablando el día de hoy. Vamos a tener la zona central, que es la zona que está alrededor de los conductos eyaculares, que es el segundo gráfico en la parte superior derecha, ¿cierto? Esa zona es importante porque ahí se va a localizar entre el 1 al 5% de los cánceres de próstata. Y vamos a tener una zona dominante, que es la zona periférica, que es la zona más grande, y su importancia radica que es ahí donde se va a originar el cáncer de próstata. El 95% de los cánceres de próstata se originan en esta zona periférica. Vamos a tener una cuarta zona, que es el estroma fibromuscular anterior, y una quinta zona que sería el componente esfinteriano, la parte esfintérica. Cuando hacemos un tacto rectal, yo no estoy palpando la zona transicional, ¿sí? O sea, el objetivo de un tacto rectal no es decir si alguien tiene crecimiento de la próstata o no. El objetivo de un tacto rectal es poder palpar la zona periférica, que es la zona donde se localiza el 95% de los cánceres, ¿vale? Entonces, ¿cómo definiríamos la hiperplasia prostática benigna? Pues digamos que es un diagnóstico clínico, ¿sí? Para poder decir que alguien sufre de hiperplasia prostática, o más bien de crecimiento prostático benigno, porque cuando hablamos de hiperplasia estamos hablando de un hallazgo histológico. De crecimiento prostático benigno es porque tiene algún síntoma evacuatorio. Solamente 2 mamíferos sufren de esta enfermedad, que son los perros y los humanos. Y la razón, si ustedes se fijan en este gráfico, es que vamos a tener la próstata, que tiene una cápsula en la parte periférica. Cuando yo tengo fenómenos que generan crecimiento de ese tejido y tengo una cápsula rígida, pues el tejido no va a tener otra forma que crecer ¿hacia dónde? Hacia adentro, y hacia adentro va a estar la uretra, y eso generará síntomas. Pero si yo tengo una cápsula que es muy laxa, pues el tejido va a crecer hacia la periferia,
¿cierto? Y puede que yo no tenga ningún síntoma durante toda mi vida. Eso nos lleva a una gran conclusión y es poder decir que es que el tamaño de la próstata no guardaría una proporcionalidad con los síntomas. Quiere decir, ese concepto de que la próstata debe estar grande para que dé algún síntoma es completamente erróneo. Yo puedo tener próstatas completamente grandes que tienen cápsulas muy laxas, que crecieron hacia la periferia y nunca me dan síntomas. Entonces, el tamaño no tiene proporcionalidad con los síntomas, ni guardaría magnitud con la relación de los síntomas, y eso debe quedar claro, ¿vale? Entonces, ¿es una entidad frecuente? Sí, es muy frecuente. Casi el 80% de los hombres va a sufrir de la enfermedad y es por eso que ustedes deben conocer el tratamiento y las pautas iniciales de esta patología para cuando estén trabajando en los centros de atención primaria. Es una entidad que es completamente opuesta al cáncer de próstata. Nosotros ya dijimos, se origina en una zona diferente, que es la zona transicional, a diferencia del cáncer que se origina en la zona periférica, y tener crecimiento prostático benigno no aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata, quiere decir, si su papá, su tío sufre de la próstata por crecimiento, pues no tiene un riesgo incrementado mayor de tener cáncer de próstata. Hay unos factores de riesgos claros que son la edad, a mayor edad, mayor probabilidad de tener la enfermedad. Ya dijimos que casi el 80% de los hombres que llegan a los 80 años van a tener esta enfermedad en curso en mayor o menor medida o intensidad. Hay que tener testículos. ¿Por qué? Porque este tejido es hormonodependiente. Si yo no tengo testosterona, pues ese crecimiento no se va a dar del tejido prostático, pues no va a tener el síntoma. Vamos a tener que el síndrome metabólico y todo lo que engloba el síndrome metabólico, la obesidad, la intolerancia a los carbohidratos, potencia el desarrollo del crecimiento de la próstata. ¿Por qué? Diferentes mecanismos. Algo que tiene que ver en esta ruta es el tema de la aromatasa. Si ustedes se acuerdan, en ginecología la aromatasa es una hormona que convierte los andrógenos en estrógenos. Parece ser es uno de los disparadores de ese crecimiento en ese tejido prostático. Entonces, dijimos, si alguien viene a su consultorio y lo que dice es que estoy orinando mal, me estoy levantando más de lo que debo en las noches, tengo dificultad para orinar, siento que no evacuo completamente, me he trancado, he sangrado, me he infectado, pues esos son síntomas que nos hablan de obstrucción, de un grado mayor o menor de obstrucción. Entonces, cuando tenemos el paciente, pues deberíamos pensar que estamos frente a un síndrome urinario obstructivo bajo y deberíamos empezar los estudios para evaluar cuál es la causa de que esté orinando mal. Ya lo dijimos, el tamaño de la próstata no guarda una proporcionalidad con la magnitud de los síntomas. Próstatas pequeñas pueden ser mucho más sintomáticas que las próstatas grandes o próstatas grandes pueden ser completamente asintomáticas. Entonces, habíamos dicho que cuando el paciente tiene esos síntomas obstructivos, podríamos englobarlo en algo que se llama un síndrome urinario obstructivo bajo, y la cosa es encontrar cuál es la causa por la cual está orinando mal. Lo más frecuente en hombres mayores es que sea un crecimiento prostático benigno, que es lo que estamos hablando acá. Pero el objetivo es que logremos pensar diagnósticos diferenciales por los cuales alguien estaría orinando mal. Les pongo un ejemplo. Si llega un paciente a su consultorio con un síndrome urinario obstructivo bajo, es un paciente joven, que no tiene ningún síntoma relevante, pues ustedes de entrada deberían no pensar en la próstata, habría que pensar muy probablemente en estrecheces de la uretra, como secuelas de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. O si tengo una mujer joven que hace retención urinaria o tiene síntomas de evacuada, pues pensar en algo neurológico. O si tengo un paciente diabético con secuelas de microangiopatía y está orinando mal, pues pensar que de pronto tenga algo de neuropatía periférica y tenga algo de vejiga neurogénica. Acuérdense que para que alguien orine bien, tiene que tener la tubería destapada, pero también debe tener la motobomba, que es esa vejiga con ese músculo detrusor que debe estar bien inervado para que se contraiga con fuerza y logre expulsar. Entonces, el objetivo es que si ustedes tienen ese síndrome urinario obstructivo bajo, busquemos la posible causa. Por ejemplo, cuerpos extraños, una piedra en la uretra, un tumor, el cáncer de vejiga, el cáncer de próstata por obstrucción podrían generar síndromes urinarios obstructivo bajo. Por eso, frente al diagnóstico de un síndrome urinario obstructivo bajo, deberíamos empezar a explorar los diagnósticos diferenciales. ¿Por qué hay que tratar la enfermedad? Porque genera un sinnúmero de complicaciones.
Las complicaciones más frecuentes son las infecciones urinarias, la falla renal secundaria a la uropatía obstructiva. Si yo no puedo orinar o evacuar completamente, esa presión incrementada en el tracto urinario superior va a generar deterioro de la función renal. Y yo siempre les cuento cuando estábamos en clase que antes la principal causa de enfermedad renal crónica era la uropatía obstructiva, pero como se avanzaron los tratamientos y se opera ya la gente, pues la causa de enfermedad renal crónica pasó a ser las enfermedades crónicas, la diabetes y la hipertensión. Otra complicación es generar hematuria. ¿Por qué generaría hematuria? Pues si yo tengo un tejido que está creciendo y al crecer necesita mayor vascularización y tengo una orina, un flujo de orina que es turbulento, pues esa erosión o ese golpeteo constante de ese endotelio aumenta el riesgo de generar sangrados. Entonces, por eso se hace un cuadro repetitivo de sangrados. Y la retención urinaria aguda, que es usualmente lo que ustedes ven cuando trabajan en urgencias, es el paciente que ingresa con la imposibilidad para orinar. Usualmente está asociado a la ingesta de alcohol. Es la historia del viejito que está tomando con los amigos cerveza, se para a orinar y no puede orinar. Acuérdense que el alcohol tiene un efecto potenciador de la retención urinaria, con su efecto anticolinario. Regáleme 2 segunditos. Bueno, entonces, siempre que tenemos ese paciente, pues hay que hacer un diagnóstico completo, la historia clínica, evaluar factores de riesgo, evaluar cuál es la frecuencia de micción y cuántas veces se levanta en las noches. Acuérdense que nicturia por definición es levantarse más de una vez en las noches, descontando la vez que nos levantamos con la intención de levantarnos. Acuérdense que todos nos levantamos en las madrugadas y usualmente lo primero que hacemos es ir al baño. Esa la descontamos. Si es superior a mayor a 1, pues estaríamos frente a un cuadro de nicturia. Si hay sensación de evacuado completo, goteo o lo que ya habíamos dicho, retención, hematuria, infección, pues empezamos a sospechar en ese síndrome urinario obstructivo bajo. Hay algo que se llama el índice, la escala internacional de síntomas prostáticos o IPSS. Es una escala que trata de objetivizar los síntomas obstructivos y nos divide a los pacientes basados en sus síntomas. Lo que usualmente hacemos es que el paciente recibe el cuestionario antes de ingresar al consultorio y cuando ingresa ya lo tenemos diligenciado y nos permite, 1, definir la magnitud del síntoma y 2, tener un valor comparador para después de haber iniciado ya sea tratamiento farmacológico quirúrgico, evaluar objetivamente la respuesta. El examen físico, pues todo paciente debe ser evaluado buscando estrechez uretral, tumores de la uretra, tumores del pene, causas evidentes de por qué tendrá un síndrome urinario obstructivo bajo. Siempre indagar causas reversibles de síntomas que generen un síndrome urinario obstructivo bajo. Ejemplos, el uso de antidepresivos, el uso de anticolinérgicos, el uso de antihistamínicos. Recuerden ustedes que cuando tienen gripe y consumen mucho antigripal, a veces se demoran en orinar. O un recorderis de que el músculo de la vejiga, que existe un músculo vesical que se llama detrusores cuando no los dejen orinar. Si ustedes no los dejan orinar y pasa mucho tiempo, ustedes se van a dar cuenta que cuando los dejan ir a orinar no logran
o se demoran un montón para poder iniciar. Entonces, ese es el recorderis. Entonces, recordarles, ustedes tenían en el taller responder qué es el antígeno específico de próstata. Acuérdense que es una calicreína que está en el cuerpo y que produce o cumple una función biológica clara, no es que sea un marcador de laboratorio. O sea, es un marcador de laboratorio, pero está en el cuerpo cumpliendo una función biológica y su función es permitir la licuefacción del coágulo seminal. Si nosotros no tuviéramos PSA, pues lo que pasaría es que ese líquido seminal con esa alta carga de proteína generaría aglutinación, entonces no existiría migración. Algo importante es recordar que cuando tengo cáncer de próstata, no es que el cáncer de próstata produzca más antígeno. Acuérdense que ese antígeno se produce dentro de la célula o dentro del acino y todo lo que rompa el acino lo va a liberar. Ejemplo, si lo operan de la próstata, pues se libera antígeno. Si tiene un cáncer de próstata que altera la estructura, pues libera más antígeno. ¿Qué es lo que pasa? Que al tener este marcador podemos buscar cuando se eleva posibles diagnósticos diferenciales, dentro de ellos pues el cáncer de próstata, porque ya dijimos que ese crecimiento irregular va a destruir el acino y va a liberar antígeno. ¿Cuándo tamizar? Hay bastante discusión, pero lo que tratamos de darles es lo que está vigente. La idea es tamizar a todo hombre mayor de 50 años que tenga una expectativa superior a los 10 años. ¿Cuándo lo tamizamos? Usualmente cada anual o puede hacerse cada 2 años si el antígeno de entrada es menor a 1 nanogramo por decilitro. Deben tamizarlo anual. ¿Con qué? Con antígeno y contacto rectal. ¿Por qué? Porque es que el cáncer de próstata es el tumor más frecuentemente diagnosticado en los hombres. ¿Cuándo empezamos antes? Cuando hay historia familiar o sospecha de cáncer de próstata con componente hereditario familiar. ¿Quiénes serían esos? Cuando el paciente dice que su padre o hermanos menores de 60 años han padecido de cáncer de próstata, tiene un riesgo incremental, podría tamizarse un poco antes. ¿Cuándo suspendemos el tamizaje? Cuando su expectativa de vida sea menor a los 10 años. Es decir, si tenemos un paciente que tenga 60 años, pero tiene un cáncer de próstata y tiene unas metástasis, pues digamos que ese paciente, su expectativa de vida está comprometida y no debería ser tamizado. Y lo mismo, el viejito de 80 años o 77 años que está en el piso con 1000 comorbilidades, pues no debería ser tamizado para cáncer de próstata, porque su expectativa de vida estaría comprometida de entrada, ¿vale? ¿Cuáles son los valores normales? Recordarles que existen diferentes puntos de corte. Este es un estudio que es de noruegos, que es de Osterling, que es el que utiliza los valores referencia. Cuando se hacen los estudios de cuál sería el mejor punto de corte, recordarles que es el de 4. Cuando yo tengo más de 4, parece ser el punto que tiene mayor valor predictivo positivo y valor predictivo negativo para el test, para identificación de cáncer de próstata. Recordarles también, frente a un antígeno anormal, el paso siguiente es volver a repetir un antígeno. Tener un único antígeno de próstata no es indicativo de nada, porque cualquier cosa eleva el antígeno. Ya dijimos, las inflamaciones de la próstata, las cirugías, los tactos, el eyacular puede tener incrementos del valor y por eso ante primera normalidad deberá confirmarse. Exámenes que deben pedir para el síndrome renal obstructivo bajo, en principio es un diagnóstico clínico. Cuando lo sospechemos, lo que debemos es iniciar tratamiento. Pero lo que sí hay que tener claro es cuáles son esas indicaciones absolutas o banderas rojas que ustedes deben identificar en su consulta para referir al paciente a urología. ¿Cuáles son esas banderas rojas? Pues los signos o las indicaciones absolutas para operar. ¿Y cuáles son? El paciente que tiene hematuria recurrente, si sangra y ha tenido múltiples episodios de sangrado, pues el paciente hay que operarlo. El paciente que tiene retención urinaria recurrente, se ha trancado para orinar, le dimos tratamiento y sigue trancándose a pesar de tomar la medicación, pues ese paciente hay que operarlo. El paciente que tiene cálculos de la vejiga o que tiene falla renal o que tiene divertículos vesicales de gran tamaño que generen alteraciones en el evacuado. Entonces, esas serán las indicaciones. Quiere decir, si ustedes identifican a un paciente
1 con síndrome renal obstructivo bajo, que tenga alguna de estas indicaciones absolutas, es un paciente que ustedes deben remitir, porque deberá recibir en principio manejo quirúrgico desobstructivo. Y la siguiente pregunta es, bueno, no tiene esas banderas rojas, ¿qué hago? ¿Cómo lo trato? Entonces ahí vendrá. ¿Le doy tratamiento farmacológico o le doy manejo quirúrgico? Y si me voy por el manejo quirúrgico, lo opero abierto, lo opero endoscópico. En el manejo farmacológico, ¿vale la pena dar pruebas terapéuticas a los pacientes con síndromes urinarios obstructivos bajos? La respuesta es sí, ustedes pueden darla. La mejor opción de tratamiento es iniciar un alfa bloqueador. Si ustedes recuerdan, el mecanismo de los alfa bloqueadores es bloquear ese receptor alfa, que genera la contracción, que generaría la relajación de ese músculo liso, y nosotros dijimos que el 30% de la próstata es un componente estromal de músculo liso. Entonces, si yo lo relajo, lo que hago es expandir ese adenoma, relajar esa cápsula para que la uretra se expande y la orina fluya de manera adecuada. Ese sería el tratamiento con los alfa bloqueadores. El otro grupo de medicamentos son los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, que es una enzima que convierte la testosterona en dihidrotestosterona. Y ustedes deben recordar que la dihidrotestosterona es el andrógeno de los andrógenos más potentes, es 5 veces más potente que la testosterona. Cuando yo le doy este grupo de medicamentos, lo que hago es mantener las concentraciones de testosterona normal, disminuyendo la de hidrotestosterona. Este grupo de medicamentos tiene un impacto en el tamaño. Estos sí van a hacer una disminución en el tamaño del adenoma con el uso sostenido, pero tiene un problema y esa es la razón por la cual no se la sugerimos de manera que la inicien ustedes de manera habitual. Y esa indicación es que altera la dinámica del antígeno. Usualmente si le pone este medicamento, ese antígeno se va a alterar y vamos a perder una herramienta buena para el tamizaje de cáncer de próstata, ¿vale? Y el tercer grupo serían los que son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que son todos los medicamentos que utilizamos para la disfunción eréctil. Hay receptores dentro de ese tejido o músculo liso dentro de la próstata que al presentar esta inhibición genera relajación del músculo liso. Está autorizado a utilizarlo en pacientes que tienen disfunción eréctil y crecimiento prostático benigno. Existen bastantes estudios que avalan su uso, pero por norma general, pues ese no deberían usarlo ustedes. ¿Qué sí deben aprender? Que si ustedes están en el rural, tiene un viejito que tiene un síndrome renal obstructivo bajo y le descartaron otros diagnósticos diferenciales más complejos, el cáncer, por ejemplo. Ustedes pueden iniciarle prueba terapéutica con medicamento y deberán usar el más adecuado. El más adecuado que está cubierto en el seguro puede ser la tamsulusina, que es un alfa bloqueador selectivo. ¿Selectivo por qué? Porque bloquea el receptor o el subtipo alfa 1A, y esa variante A está en el tracto genitourinario únicamente, entonces no tiene efectos circulatorios o hemodinámicos. Acuérdense que si yo doy un alfa bloqueador no selectivo sobre las arterias, pues lo que va a hacer es una vasodilatación, y ese era uno de los efectos adversos que tenían los alfa bloqueadores no selectivos. La hipotensión ortostática, el viejito se subía a un ascensor y paquete al piso, simplemente por esa vasodilatación que generaba. ¿Qué dosis deberán utilizar? Les sugerimos tamsulusina 0.4 miligramos vía oral día y reevaluar los síntomas. Si el paciente persiste con esos síntomas, pues ustedes lo que deberán contemplar es remitir también a urología, porque ya el manejo empieza a tornarse quirúrgico. Acá están los grados de evidencia y los niveles de recomendación. Ahí les dice que el alfa bloqueador debe ser ofrecido para síntomas moderados o severos. Nivel de evidencia 1A, grado de recomendación A. El uso de inhibidores de la fosfodiesterasa también tiene un nivel de evidencia 1A y grado de recomendación A. Y los inhibidores de fosfodiesterasa 5, que también tiene un nivel de evidencia 1A y grado de recomendación A. Entonces, ¿qué sí van a ver ustedes? Entonces, si el paciente tendría bandera roja, sabemos que vamos para cirugía. Si el paciente le dimos medicamento y no respondió, sabemos que vamos para cirugía. La pregunta es, ¿qué cirugía? Recordarles que cuando hablamos de hiperplasia prostática benigna, estamos hablando de patología benigna. Y como es patología benigna, lo que vamos a tratar de quitar es esa zona transicional. Quiere decir, el paciente que fue operado de la próstata de manera por patología benigna, tiene próstata, no le hemos quitado la próstata. ¿Y le quedó qué zona? Pues toda la zona periférica. Razón por la cual los pacientes que han sido operados de patología benigna
Si están en edad de tamizar, deben seguir siendo tamizados, porque pues es que la zona donde está el cáncer de próstata la tienen usualmente completica. ¿Cómo los operamos? Hay técnicas endoscópicas. Como ustedes ven ahí en la imagen superior a su izquierda, pasamos una cámara y lo que hacemos es resecar fragmentos, pequeños chips de ese tejido. O tenemos la cirugía abierta, en donde tenemos, cuando son próstatas muy grandes, lo que pasa es que es mucho tejido para resecarla por vía endoscópica. Entonces tenemos que abrir y lo que hacemos es con el dedo sacar la zona transicional. Tenemos técnicas como los láseres que lo que hacen es evaporar o fotovaporizar el tejido, abriendo un túnel para que el paciente pueda desobstruirse y orinar. Entonces van a tener la oportunidad dentro del ingreso a salas de cirugía de ver alguna de esas técnicas y en ese momento pues discutiremos de cada una de ellas, ¿vale? Básicamente esto era lo que teníamos para decirle. La idea es que por favor, para cuando nos veamos en consulta, que usualmente es el día miércoles, van a tratar de llevar este plan de manejo de un paciente que ustedes atienden por urgencias, que tiene 72 años, ingresa con un cuadro de retención urinaria, tenía un IPSS previo de 22, pero por favor, no tiene ni fiebre ni escalofríos. Sí, eso, anulemos la parte de fiebre, escalofríos. La idea es que ustedes, por favor, pongan las órdenes médicas. ¿Qué le van a indicar a ese paciente? Lo dejan hospitalizado, le suspenden la dieta, le ponen sonda, qué tipo de sonda le ponen, qué laboratorios le piden, y si el paciente resuelve si lo mandan o no para la casa o lo dejan para la casa, y si lo mandan para la casa, qué le piden y qué le formulan. Entonces, el objetivo es que hagan esto y el día de consulta lo discutimos, lo lleven por favor y lo presenten, ¿vale? Eso sería todo lo que les quería contar. La idea es que pues vamos a empezar a aprovechar las presentaciones pregrabadas para sacarle un poco más provecho a su rotación, ya que es bastante corta, ¿vale?